Hola, bienvenidos sean todos a nuestra segunda clase en vivo. Espero estén excelentes. Vamos a dar continuidad a nuestra planificación como está prevista. Espero estén excelentes y bueno, vamos a comenzar. Fíjense que aquí tenemos nuestra aula virtual, como siempre, todos los mensajes que yo les coloco en la semana, el día a día. Espero que ya estén trabajando en la sumativa uno, que ya va a entrar en el día 25 abre y tienen que estar pendientes, pues no la pueden dejar para última hora. Esto es lo que compete a esta unidad. Fíjense que en este aspecto, en esta parte, en esta fase, vamos a hablar un poco del proyecto de proyecto de inversión. Porque es nuestra primera unidad, primer núcleo temático. Digamos que podremos hablar en líneas generales, conocer algunos términos, tener en cuenta alguna información o en líneas generales información complementaria, integrada acerca de este tema. Fíjense que un proyecto de inversión es un conjunto, podríamos decir, que es un plan, es un conjunto, o puede ser, podríamos decir también que es un plan detallado que asigna recursos financieros, humanos y técnicos a una iniciativa específica, a un proyecto que puedan tener en la empresa o ustedes mismos a nivel personal. ¿Cuál es el objetivo? Generar ganancias económicas o solucionar una necesidad concreta y requiere evaluar la viabilidad antes de ponerse en marcha. Fíjense que por otra parte, algunos autores lo definen como un conjunto de actividades planificadas para las organizaciones o con un fin de obtener beneficios futuros. ¿Qué podríamos hablar otra definición o otro aspecto que puedan tomar en cuenta algunos autores? Que son proyectos que requieren recursos para su ejecución. Estos son evaluados financieramente para poder eh, ver su factibilidad económica, contrastados con la viabilidad técnica, ambiental, social y jurídica, que son elementos que tenemos que tomar en cuenta a la hora de desarrollar un proyecto de inversión. También es aquel que necesita de una inyección de recursos para concretarse y por lo tanto, antes de llevarse a cabo, es pertinente evaluarlo, estableciendo tres posibles escenarios: hacerlo, no hacerlo o postergarlo. Pero cuando el objetivo del proyecto de inversión conlleva la adquisición de activos para la fabricación de algún producto, es un proyecto de inversión real. ¿Por qué? Si es el caso de los recursos, se canalizan a comprar activos financieros como las acciones que se consideran un proyecto de inversión financiera. Tenemos una estructura. Para trabajar un proyecto de inversión debemos tomar en cuenta cuatro definiciones básicas. Inversión, que es destinar recursos, dinero, tiempo, materiales en un proyecto, un retorno. Riesgo, que es la posibilidad de que el dinero o la realidad difiera de las expectativas. Rentabilidad, la ganancia que se espera del proyecto, expresado en porcentaje. Horizonte de tiempo sería el plazo en que ustedes quieren o desean o tienen planificado desarrollar ese proyecto. Fíjense, según el autor Weston y Copeland, definen la estructura de una alternativa financiera de inversión.
Definen la estructura de financiamiento como la forma en la cual se financian los activos de una empresa. La estructura financiera está representada por el lado derecho, el estado de situación financiera, incluyendo deudas a corto plazo y las deudas a largo plazo, así como el capital del dueño o los accionistas. Por otro lado, Damodaran y Mascareñas definen la estructura financiera como algo que debe contener todas las deudas que impliquen el pago de interés sin importar el plazo de vencimiento de las mismas. En otras palabras, la combinación de todas las fuentes financieras de la empresa, sea cual sea el plazo o vencimiento. Sin embargo, existen autores que consideran relevante darle más importancia a la estructura de los recursos que financian las operaciones a largo plazo. En ese orden de ideas, se puede decir que no existe una receta mágica que otorga a la empresa el financiamiento ideal. En el campo de la fuente de financiamiento para la empresa, cada una de ellas involucra un costo de financiamiento. Por lo tanto, puede considerarse un portafolio de financiamiento, el cual debe buscar minimizar el costo de las fuentes de recursos para un nivel dado de riesgo, porque recordemos que al desarrollar un proyecto de inversión también tenemos que estudiar los posibles riesgos que podamos encontrarnos. En consecuencia, cuando se inicia en una empresa, el financiamiento está estrechamente ligado a las personas. Generalmente, el modelo o concepto de lo que será la empresa no está claramente establecido y en estos casos las inversiones son más pequeñas que a posteriori. El capital necesario para comenzar una empresa o para establecer el diseño inicial de lo que será en el futuro se llama capital. En las compañías anónimas, capital social. Hay autores que le dicen capital de semilla. Tenemos varios pasos o etapas para desarrollar un proyecto de inversión. El primero sería identificar la idea. Deben detectar una oportunidad a la necesidad que tengan. Estudio de preinversión. Deben hacer un análisis técnico, es decir, si es factible. Deben hacer un análisis de mercado, si existe demanda. Y un análisis financiero, si es rentable. Y un análisis social, es decir, el impacto en la comunidad. Todos esos elementos los deben tomar en cuenta. Tenemos algunas alternativas de financiamiento. Por ejemplo, aquí tenemos algunos ejemplos que existen en la actualidad en el mercado financiero, sobre todo concentrándonos en la definición y su uso habitual. Los tipos de financiación se suelen clasificar en función de su plazo de amortización, en financiación a largo plazo, que es más de un año, y financiación a corto plazo, menos de un año. La primera se utiliza para financiar la compra del inmobiliario necesario para el correcto desarrollo de la actividad. Y la segunda se utiliza para financiar el circulante, el corriente, es decir, existencia, cliente y tesorería. Para conseguir esta financiación existen diferentes empresas y productos financieros. Por ejemplo, en España el monopolio lo tiene la banca tradicional que canaliza más del 80% de la financiación a las pequeñas y medianas entidades. No obstante, también hay empresas públicas que ayudan con la financiación, así como otras modalidades de productos que gestionan otros tipos de empresas y que vamos a ir mencionando en este momento. Por ejemplo, tenemos el arrendamiento, el leasing o arrendamiento financiero. Esto consiste en un contrato de arrendamiento de un bien que mediante el pago de unas cuotas durante un plazo estipulado permite el uso del mismo, pero no la propiedad. Finalizado dicho plazo, quedará un valor residual que si ustedes lo pagan, el bien pasa a ser propiedad de la pequeña y mediana entidad. Tenemos el renting o leasing operativo, que es un contrato de arrendamiento que se utiliza para financiar el mobiliario o los activos no corrientes, vehículos, maquinarias, por ejemplo, y que consiste en que mediante el pago de una renta mensual puedas usarlo durante un determinado plazo de tiempo. Esto incluye los gastos de seguro, mantenimiento y sustitución por avería. Tenemos también los préstamos que pueden ser con garantía hipotecaria, normalmente utilizados para la compra de inmuebles a largo plazo o con garantía personal o sin ella, utilizados para financiar el corriente a corto plazo, el activo corriente a corto plazo.
Este consiste en que una entidad financiera le da a una pequeña y mediana entidad una cierta cantidad de dinero con la condición de que lo devuelva en un determinado plazo y con un determinado tipo de interés. Tenemos la línea de crédito. Esta consiste en un contrato de crédito con una entidad financiera mediante el cual te permite disponer de un límite de dinero. Se suele articular en forma de tarjeta de crédito o forma de póliza de crédito. Normalmente se puede volver a disponer de dicho crédito tras haber pagado la liquidación mensual. Esta incluye principalmente las comisiones e intereses. También se suele utilizar para financiar el plazo de cobro de clientes o el pago a proveedores para cubrir pequeños déficits de tesorería, es decir, para financiar el corriente. Tenemos también la línea de descuento, que es una cuenta en la que se permite a las pequeñas y medianas entidades descontar títulos de crédito, tales como pagaré o letras de cambio, y consiste en que la entidad financiera te adelante el importe del título de crédito cobrándote un cierto tipo de descuento y unas comisiones en función del importe del título o del plazo de tiempo que falte hasta el vencimiento. Otra sería el factoring, que consiste en que una empresa de factoring te coge todo el papel comercial que haya en tu cartera de efectos comerciales pendientes de cobro, es decir, todas las facturas por cobrar, y se encarga de gestionar dichos cobros a cambio de unas comisiones y unos intereses. También tenemos el Confirming, que es lo mismo, pero con proveedores, es decir, con las cuentas por pagar. Ofrece la posibilidad de cobrar anticipadamente la factura sin esperar al vencimiento. También tenemos las subvenciones públicas o privadas. Estas son cantidades que se dan a fondo perdido o a reembolsar en un plazo de tiempo determinado a bajo interés. Algunos de estos fondos provienen de organismos públicos y si no se devuelve se deben ir incorporando año a año a los resultados del ejercicio como mayor beneficio. Normalmente se suelen conceder para fomentar determinadas actividades o colectivos desfavorecidos con el objetivo de promocionarlos. El número 8, la sociedad de garantía recíproca. Son empresas cuya única misión es la de conceder avales a sus socios para que estos puedan acceder al crédito de una forma más sencilla, fácil y segura en caso de impago. Las sociedades de garantía recíproca se pondrá en lugar del prestatario y atenderá el pago del préstamo. Las sociedades de capital riesgo y business angel. Los primeros ofrecen financiación de terceros a cambio de entrar en el capital de las empresas, aunque sin intervenir en la gestión. Y durante un tiempo hasta que crezca y puedan vender su participación ganando dinero con ello. Y los segundos hacen lo mismo, pero con capital propio. Suelen apoyar y aportar sus conocimientos y su único objetivo es sacarle beneficio a la inversión. Como número 10 tenemos el descubierto en cuenta corriente. El banco te permite disponer de dinero por encima de tu saldo efectivo, pero tiene que estar autorizado por la entidad. Suelen cobrar grandes intereses, ya que los números rojos están mal vistos y eso lo sabemos todos. No obstante, en momentos de apuro, te puede dar una liquidez inmediata muy necesaria para salir de un momento puntual difícil y por eso hay que tenerlo presente, es decir, no descartarlo. Anticipo de recibos. El banco te anticipa los recibos procedentes de tu actividad antes de que lleguen a su vencimiento, pudiendo disponer de su importe en el acto, previo descuento de unos intereses y comisiones. Se parece a la línea de descuento, pero no es exactamente igual, ya que lo que entregamos no son títulos de crédito, sino recibos. Es una fórmula flexible, pero costosa. Se responde del riesgo y tiene un plazo de devolución muy alto. Tenemos el crowdlending, que consiste en una financiación masiva de pequeños inversores que aportan su dinero a modo de inversión en forma de préstamo a devolver con intereses en un plazo de tiempo previamente establecido. Esto para los que están más interesados en esta forma alternativa de inversión y financiación. La financiación alternativa une a inversiones con empresas que necesitan financiación a corto plazo. Estos servicios normalmente son prestados por instituciones financieras privadas independientes a los bancos. Con las nuevas tecnologías, este servicio aún se ha hecho más ágil y sencillo. Lo hace más presente en nuestra sociedad
Y en los países desarrollados, los servicios que ofrecen estas instituciones son similares a los que proporcionan los bancos. En cambio, en países subdesarrollados, estos servicios toman la forma de microfinanza. Fíjense que para eh, también desarrollar un proyecto de inversión, hablamos de la identificación de la idea, estudio de preinversión. También debemos tomar en cuenta la evaluación. ¿A qué se refiere? A utilizar métodos financieros para que avance. El financiamiento, cómo los recursos son utilizados y cuáles son los recursos necesarios. La implementación, ejecutar el proyecto. Control y seguimiento, evaluar los resultados y compararlo todo. También tenemos métodos de evaluación financiera. Tenemos el valor presente neto, que representa el valor real de los flujos de caja futuros ah, contratados a una tasa mínima aceptable. La tasa interna de retorno, tenemos el periodo de recuperación y el análisis de sensibilidad. En cuanto a las ventajas y desventajas de la financiación alternativa, una de las ventajas es que la rapidez. Las entidades financieras aprovechan las nuevas tecnologías y las adaptan a sus negocios para permitir realizar las operaciones online. Con esto se ahorran en trámites y sobre todo en tiempo, y es posible conseguir esa financiación en pocas horas. La desventaja, mayor riesgo de pérdida. Algunas empresas de financiación alternativa prometen mayores rendimientos de las inversiones, pero como en todas las formas de inversión, un mayor rendimiento significa un mayor riesgo. Empresas como Lending Club advierten claramente el peligro de perder parte o la totalidad del capital de sus inversiones, pero no es el caso de todas las empresas. Algunas se aseguran que el riesgo sea mínimo o casi nulo. Tenemos también la supervisión regulatoria inadecuada como desventaja. El mundo de la financiación alternativa es bastante nuevo, aún no está regulado por la ley. Esto aumenta la probabilidad de encontrarse con un fraude, aunque rara vez sucede. Las vías de financiación alternativa más conocidas, por ejemplo, en países como España y recientemente nuevas, son las llamadas CROW, traducido como colectivo. Estas consisten en que los individuos ponen sus ideas o capital a disposición de las empresas y estos reciben a cambio contraprestaciones. Hay tres modelos de financiación alternativa: CROW, crowdfunding y crowdinvesting. Este último, basado en el adelanto de pago a sus clientes, es el que presenta mayor tendencia. El crowdfunding, también llamado micromecenazgo, los propios usuarios apoyan proyectos que les resulten interesantes a cambio de una compensación. Según la aportación que ustedes deciden realizar, la recompensa va a variar. Hoy en día, este tipo de financiación se ha extendido mucho, en gran parte gracias al Internet, y se ha convertido en un reemplazo para financiar los proyectos en un estado inicial. El crowdfunding cambia la manera de entender la financiación. En lugar de pedir una cantidad elevada de dinero a unos cuantos inversores, pides pequeñas cantidades a miles de personas. La empresa conocida como de financiación crowdfunding y que las empresas suelen recurrir es Albert Camus. Tenemos también el crowdinvesting. En este modelo, los inversores adquieren una participación en una empresa. Normalmente se trata de pequeñas cantidades de dinero que se invierten en una organización. El rendimiento del inversor depende del éxito de la empresa. El inversor normalmente participa en los beneficios y el valor añadido, esperando obtener altos rendimientos, pero también lleva el riesgo de una pérdida de crowdfunding en un buen ejemplo de empresa que se dedica al crowdinvesting. Otra desventaja es el crowdlending, que es una porción muy viable para aquellas empresas, una opción, perdón, muy viable para aquellas empresas que buscan financiación. Este modelo innovador se presenta
digamos como una alternativa a los bancos y presenta una tendencia en alza en países como España. En este caso, el inversor privado no adquiere una participación en la empresa, sino que le da un préstamo. El prestatario necesita proveer a las plataformas de crowdlending de sus cuentas anuales una garantía personal. Es una buena opción para empresas pequeñas que no poseen capital físico. También es una gran ventaja para los inversores que al invertir en un gran número de empresas diversifican su riesgo. Si buscamos un tipo de financiación, crowdlending. El invoice discounting es el más popular entre todos. Es la forma más rápida y fácil de financiar las pequeñas y medianas entidades. Las formas más comunes de este método es el descuento de facturas y pagaré. Más o menos para que tengan una idea, es lo que ya conocemos como factoring tradicional, pero ahora potenciado por la tecnología y enfocado meramente al usuario. Entre algunas de las empresas que ofrecen crowdlending, destaca el Novica, una plataforma online especializada en anticipo de facturas y descuentos de pagaré. Esto, en resumidas cuentas, serían los métodos que pueden utilizar en las distintas formas o, digamos, expectativas para ustedes poder llevar a cabo un proyecto de inversión. Por otra parte, tenemos diferentes enfoques en la evaluación financiera. Por ejemplo, tendríamos el aspecto en cuanto al precio. La evaluación financiera considera precios de mercado, la evaluación económica considera precios de eficiencia, sombra o precios de cuenta. La evaluación social considera precios sociales. En cuanto a beneficios y costos, la evaluación financiera no incluye externalidades, la evaluación económica incluye externalidades y la evaluación social incluye externalidades y necesidades meritorias. En cuanto a la modalidad de beneficios, la evaluación financiera es a través del flujo de caja, la evaluación económica a través de los excedentes del consumidor y la evaluación social a través de los excedentes del consumidor ajustados por el impacto redistributivo. En cuanto a la tasa de descuento, la evaluación financiera es la tasa de oportunidad financiera, en cuanto a la evaluación económica es la tasa de descuento social y la evaluación social es la tasa de descuento social. Entre los enfoques teóricos metodológicos más conocidos y difundidos de la evaluación de proyectos, que evidentemente han influido en la evaluación de programas sociales, tenemos a Pichardo. Destaca lo siguiente: la evaluación privada, la evaluación social y el análisis costo-eficiencia y la evaluación experimental. Cuando se quiere aplicar evaluación de proyectos, puede ser enfocada desde los siguientes puntos de vista. Por ejemplo, evaluación de proyectos desde el punto de vista financiero o privado. Este analiza el proyecto desde su retorno financiero, se enfoca en el análisis del grado en que el proyecto cumple sus objetivos de generar un retorno a los diferentes actores que participan en su ejecución o financiamiento. La evaluación financiera varía según la entidad interesada. La evaluación privada de un proyecto persigue establecer el aumento que en la riqueza de su dueño provocará su ejecución, es decir, el valor presente de los flujos de beneficios netos privados legítimamente atribuibles al proyecto. También tenemos la evaluación de proyectos desde el punto de vista económico. Esta evaluación económica constituye la parte final de toda una secuencia de análisis de factibilidad en los proyectos de inversión, en la cual, una vez concentrada toda la información generada en lo que hemos hablado anteriormente, se aplican métodos de evaluación económica que contemplan el valor del dinero a través del tiempo, con la finalidad de medir la eficiencia de la inversión total involucrada y su probable rendimiento durante la vida útil.
Especialmente en los proyectos de carácter lucrativo, la parte que corresponde a la evaluación económica es fundamental, puesto que con los resultados que ya se obtienen se toma la decisión de llevar a cabo o no la realización de un proyecto determinado. Esta se considera que considera que una evaluación económica es completa cuando se comparan varias alternativas y se cuantifican los costos y los resultados. Incluye los métodos de análisis que minimizan los costos, análisis de costo-efectividad, análisis de costo-utilidad y de costo-beneficio. Tenemos la evaluación de proyectos desde el punto de vista social. Este compara los beneficios y los costos que una determinada inversión puede tener para la comunidad de un país en su conjunto. Se diferencian en la obtención de recursos monetarios, los sociales provienen del pueblo, mientras que los privados solo de ciertas personas o inversionistas. La evaluación social es el proceso de identificación, medición y valor de los beneficios y costos de un proyecto desde el punto de vista de bienestar social, desde el punto de vista de todo el país. Lo usual en el análisis de proyectos es que se inicia empleando el enfoque financiero o privado para posteriormente complementar y enriquecer el mismo con los enfoques económicos y sociales. La valoración financiera de los insumos y productos, que es el enfoque de la evaluación privada de proyectos, consiste en la multiplicación simple de los precios de mercado por las cantidades respectivas. El análisis económico se emplea, o sea, en ese análisis se emplean los llamados precios de eficiencia, precios sombra o precios cuenta, en tanto que en el análisis social se emplean los precios sociales que consideran objetivos redistributivos a nivel interpersonal. Otro aspecto que diferencia la evaluación financiera de la económica y social es el excedente del consumidor, que se conceptualiza como el excedente entre los beneficios que genera un bien o servicio para un consumidor y el precio que tiene que pagar, es decir, valor financiero, por la obtención del mismo. En la evaluación económica lo que interesa es examinar el balance de excedentes del consumidor de todos los afectados por el proyecto. Al incorporar el efecto que tiene un proyecto en los aspectos redistributivos de la economía en una sociedad, se ingresa en lo que se denomina propiamente como evaluación social de un proyecto. En este tipo de análisis, la consideración más frecuente es la redistribución de ingresos entre los diferentes segmentos de la población. En líneas generales, todos estos elementos, todos estos conceptos tienen que tomarlos en cuenta y considerarlos a la hora de desarrollar un proyecto de inversión. Tienen que hacer sus estudios, realizar el estudio de mercado y tener en cuenta que la importancia de un proyecto de inversión toma en cuenta varios elementos. Por ejemplo, optimización del uso de los recursos, genera crecimiento económico, facilita las normas, la toma de decisiones financieras, incrementa y se reinventa, promueve la innovación y la competitividad, contribuye al desarrollo social del país y garantiza la sostenibilidad del negocio. Un proyecto de inversión, muchachos, no solo es importante para obtener beneficios, sino también es una escuela para el desarrollo sostenible y la mejora social. Entonces, todos estos aspectos deben tomarlos en cuenta a la hora de ustedes sentarse, tomar la decisión de desarrollar paso a paso, fase a fase, un proyecto de inversión, sea a nivel empresarial, sea a nivel personal, para que puedan concluirlo con éxito, obtener la mayor productividad, las mayores ganancias y poder beneficiar a muchas personas, a la comunidad en general, porque eso es lo que se busca. Esto en líneas generales. Por otra parte, hablando de la evaluación, espero cumplan con los lapsos establecidos. Por favor, utilicen la normativa UVA, es decir, la portada institucional, el desarrollo de un trabajo como con los márgenes establecidos,
la letra Arial, tamaño 12, interlineado 1.5. ¿Por qué? Porque ya ustedes son profesionales. Entonces, la forma en que ustedes entreguen sus trabajos va a decir qué tipo de profesionales son. Entonces, yo espero trabajos impecables, trabajos de calidad, trabajos de investigación bien desarrollados, porque ya ustedes están a ese nivel. De más está decirle que cuentan conmigo en todo momento para apoyarlos. Estoy atenta a cualquier duda e inquietud que ustedes puedan tener. Pueden colocarlo en el foro de dudas, que yo estaré revisando constantemente ese foro por si tienen alguna duda, responderla. En ese foro todos la pueden visualizar, así que con eso se pueden apoyar, porque la duda de uno puede ser la duda de todos y a algunos le dará pena preguntar, a otros no. Entonces en ese aspecto se pueden ayudar. Bueno, les deseo una feliz tarde. Nos vemos en la próxima clase en vivo.